¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín y vamos a ver el día de hoy la clase que corresponde a la tercera parte de lo que es el imperialismo. Miren, estamos dedicándole bastante tiempo a esta clase porque, como les he dicho, estas clases nos sirven para entender las guerras mundiales, qué se estaba discutiendo, qué era lo que estaban buscando. Ahora vamos a entrar específicamente en el reparto de África y en el reparto de Asia. Nosotros ya estamos en una condición que nos permite entender las posiciones geográficas de de los distintos continentes, en dónde está África Oriental, Asia Oriental. Entonces, necesito que presten atención porque incluyen dos aspectos, la parte de geografía y la parte de historia, para entender los lugares, los enclaves que están en disputa en este juego geopolítico. Bien, chicos, vamos a empezar la clase como siempre conmigo, dándole las gracias a Diosito. Le vamos a dar las gracias porque estamos vivos, porque estamos con nuestras familias, porque tenemos algo que comer, y le vamos a pedir lo mismo, que nos cuide, que cuide a nuestras familias, que ponga siempre un plato de comida en nuestras mesas y en las mesas de las personas que más lo necesitan. Bien, chicos, vamos a empezar con un video de cómo se repartió África. Eso es lo primero, ¿ya? Durante la segunda mitad del siglo XIX y buena parte del XX, se produce una ocupación de la mayoría de los territorios africanos, cuyas economías, formas de organización política y sistemas culturales sufrirán profundas transformaciones producidas por la colonización europea. El mayor de los imperios coloniales en África se constituirá en torno a Gran Bretaña. Gran dominadora de los mares desde siglos antes, su expansión en el siglo XIX se produce aprovechando los enclaves que ya posee en el Mediterráneo, como las estratégicas bases de Gibraltar y Malta, a los que unirá la isla de Chipre. Por el norte, tras obtener el control sobre el canal de Suez, rápidamente se expande por Egipto, país que llegará a controlar en su totalidad como paso intermedio hacia el Sudán, Kenia y el norte de Somalia. En el extremo meridional del continente, avanza desde la colonia de El Cabo, anexionando Natal, Orange, Transvaal y el inmenso territorio de Rodesia, con la intención de formar una ancha franja británica que recorra África de norte a sur. En el África ecuatorial, por último, sumará a sus tradicionales posesiones de Gambia, Sierra Leona y Costa de Oro el inmenso y rico territorio de Nigeria. El imperialismo alemán fija sus ojos también en el continente africano, compitiendo con el resto de potencias en la desesperada carrera por colonizar territorios. Así se establece en Camerún la pequeña Togo, el África sudoccidental y la inmensa extensión de Tanganica. Los portugueses, los primeros en fijar sus bases en África, pierden buena parte de su pujanza de siglos anteriores, si bien consiguen mantener sus posesiones de Angola y Mozambique. El control sobre Marruecos, Argelia y Túnez otorga a Francia el camino libre hacia la ocupación de la ancha franja subsahariana. A estos territorios, los franceses suman la Guinea Francesa, pequeños enclaves en el África central y oriental, el Congo y la estratégica isla de Madagascar. Bélgica, empujada por su desarrollo industrial, no quiere quedarse atrás en el proceso colonizador, por lo que iniciará la ocupación de un inmenso territorio en el corazón de África, el Congo belga, al que sumará el pequeño enclave del lago Chad. Por último, Italia conseguirá establecerse en Libia, Eritrea y la Somalia del Sur, mientras que España sumará a su control sobre una estrecha porción en el norte de Marruecos la colonización del Río de Oro y la Guinea Ecuatorial. Bien, ¿no? Así es como los europeos, un grupito de países europeos, van a repartirse todo el África, todo un continente. Eso va a permitir la riqueza que tiene hoy en día Europa. No se puede entender la riqueza del día de hoy de Europa sin entender la expansión colonial en el África. Y si no entendemos la riqueza de Europa en la actualidad, tampoco podemos entender la pobreza de Europa en la actualidad si no entendemos el imperialismo. A pesar de ser un continente de vecino de Europa por el mar Mediterráneo y de haber sido objeto de la trata negrera desde el siglo XV, el continente, perdón, a ver, el continente africano era poco conocido en su interior. Solo para citar un ejemplo, no se sabía dónde se originaban los ríos africanos, ¿no? África era algo por descubrir para Europa.
¿no? A pesar del espíritu, ese espíritu de aventura, de espíritu de cruzado que tiene el europeo, no había podido entrar al África, si no es hasta el siglo XIX. Es por eso que al comenzar el siglo XIX, la presencia europea en África apenas se limitaba a algunas factorías en los litorales, ¿no? En el litoral africano. Una década después, exploradores y misioneros se adentraron en el territorio en expediciones que van a despertar un creciente interés por el continente africano y los recursos que ahí se poseían. Los inicios de la colonización. ¿Cuándo va a empezar? En la década de 1830 y la va a iniciar Francia. Sí, ese país que habla de la igualdad, fraternidad, ¿no? Libertad, va a sojuzgar, va a intentar sojuzgar todo un continente. Que inició la ocupación de Argelia. Argelia, aquí en el norte, en el Mediterráneo. Pero Argelia tiene un caso especial con Francia, porque Argelia va a ser una, como veíamos en el video, una provincia de Francia, como lo es para nosotros Iquitos, o es para nosotros no sé, Moquegua, ¿no? Era Francia. Argelia era parte de Francia, pero los argelinos no querían ser franceses, querían ser argelinos. A la que siguió el control sobre Túnez, es decir, están aquí en el Mediterráneo. Los franceses están acá en el Mediterráneo. En 1869 se va a inaugurar el Canal de Suez, lo que propició la colaboración entre Francia y Gran Bretaña para hacerse sobre el control de Egipto. Aquí está Egipto, habíamos visto en el video, toda esta zona va a tenerla Inglaterra. Gran Bretaña va a ser la mayor poseedora de los enclaves africanos en el continente. Que en el año 1882 va a quedar definitivamente bajo la administración británica. Egipto era en particular esencial por el petróleo, ¿no? Aquí Egipto al costado del canal de Suez, era el canal de pasada entre los buques que salían de aquí, de la península arábiga, con todos los buques petroleros, con dirección hacia Europa. Entonces, este era el camino principal para ellos. En vez de darse toda la vuelta, por acá nomás pasaban. Para ellos era mucho más rápido. Bélgica, Leopoldo II, este es el caso más increíble de todos. El rey era dueño de todo el Congo, en el centro del África. Este es el Congo belga. Leopoldo II de Bélgica logró el control de buena parte de África Central a partir de 1879. Su maniobra dio origen a numerosos litigios con otras potencias, especialmente con Francia, que exploraba el este de la cuenca del río Congo. Las rivalidades se incrementaron debido a un creciente interés de Alemania por expandir sus dominios hacia el África Central. El nuevo Estado era una gran potencia industrial y militar, y su emperador, Guillermo I, exigía un imperio acorde con el poder alemán. Alemania, Bélgica, Francia, Inglaterra, todos en disputa de este continente. ¿Cómo va a terminar esto? Y va a terminar indudablemente en una guerra. Pero, ¿qué van a hacer los europeos? Se van a sentar y van a hacer lo que se van a denominar la Conferencia de Berlín. Y ahí se van a repartir todo el África para evitar esa guerra. La ocupación europea de África. Tras los permanentes conflictos por el control de África, los países europeos convinieron celebrar una conferencia con el fin de resolver los problemas que planteaba la expansión en ese continente y su repartición. El encuentro tuvo lugar entre noviembre de 1884 y febrero de 1885 en Berlín. Por eso se llaman las conferencias de Berlín. Y participaron Gran Bretaña, Francia, Portugal, Holanda, Alemania, Bélgica, Noruega, España, Turquía y una representación de Estados Unidos. No hubo ninguna representación africana, ¿no? Se estaba repartiendo África y no había ningún africano. En la conferencia de Berlín, esta de aquí, ¿no? Se acordó la libre navegación y comercio por los ríos Níger y Congo, el reconocimiento del Congo como dominio personal del rey belga. Todo el Congo era de un rey, ¿no? El control francés sobre el territorio al norte del río Congo y la aceptación de las reivindicaciones coloniales alemanas, ¿no? Alemania también quería participar en esto, quería que su imperio fuera acorde con su poder que tenía en ese momento.
Asimismo, se proclamó el principio de que ninguna potencia podía reclamar territorio alguno si no lo había ocupado de manera efectiva. Esto va a provocar que las diferentes potencias iniciasen una dura carrera de expansión territorial, ¿no? Entonces van a empezar a correr para ver quién se queda con la mejor parte del pastel. Entonces, primero vamos a empezar por el África Occidental. Esta parte de acá es el África Occidental. Francia logró el control de una extensa área que va a comprender Marruecos, Argelia, Túnez, el desierto del Sahara, Senegal, Costa de Marfil, la cuenca del Níger y toda la parte africana de la Guinea Ecuatorial. No todo lo que está con este color. Este color es Francia, miren. Lo tiene una gran tajada de la torta. Si es que pensamos como a África como una torta, ¿no? Porque así se la repartieron. África Oriental, la parte de aquí, esta de aquí, la que está en verde. ¿Quién va a tener el control? Inglaterra, ¿no? Gran Bretaña controló un continuo territorial del norte a sur. Egipto, aquí el canal de Suez, que les decía hace un momento, y el Valle del Nilo, hasta el lago Victoria, ¿no? Por acá, el lago Victoria en el centro de África. En esta área, Italia y Francia tuvieron que conformarse con pequeños enclaves en la costa del Océano Índico. La península de Eritrea, ¿no? Somalia, el Cuerno de África. Esto se va a ubicar Italia y Francia. En cambio, en el África del Sur, la expansión británica se va a orientar hacia el norte, ¿no? África, mire, todo esto va a ser dominado por Inglaterra. Tuvieron que conformar, África del Sur, la expansión británica se va a orientar hacia el norte, con la finalidad de conectar estos dominios con el Valle del Nilo. Toda esta zona era la zona que va a tener Gran Bretaña, para evitar que Alemania y Portugal uniesen las colonias que ambas poseían en las costas atlánticas e índicas, el Océano Atlántico y el Océano Índico, ¿no? Por aquí tenían Mozambique, Nigeria, ¿no? Por acá estaban las provincias, los territorios que van a ser de Portugal. Entonces, para evitar que se unieran, los ingleses van a cortar el continente así a la mitad. Esto va a pasar en el África del Sur. Entonces, el África del Sur y el África Oriental va a estar dominado por los ingleses. El África Occidental va a estar dominado por los franceses y el resto va a tener las distintas potencias, distintas zonas. El dominio británico en África del Sur se daría con su triunfo en las guerras de Boers, entre 1880 y 1881 y 1899 y 1902. La de los Boers es acá en Sudáfrica. Antes de terminar eso, quiero que veamos el video que corresponde a este de aquí, que es el de el reparto de África. Fue gracias a nuestro amigo Otto von Bismarck y organizó la Conferencia de Berlín para solventar las controversias de África y así repartir el continente como si fuese una torta. A esta conferencia asistirían Reino Unido, Francia, Portugal, Bélgica, Italia, España, entre otros países europeos y ningún estado africano. Sí, creo que se olvidaron de alguien. Luego de varios acuerdos, todo el territorio sería repartido salvo por Liberia, quien ya había conseguido su independencia de Estados Unidos. En general, los pueblos y pequeños reinos formados no pusieron mucha resistencia y cayeron rápidamente, salvo por Etiopía, bajo el reinado de Menelik II, quien resistió la invasión italiana, quienes ya se habían instaurado en los actuales Eritrea y Somalia, pero que aún así sufrieron un duro revés durante la batalla de Adwa. Con respecto a la denominación de los nuevos territorios, pues bueno, depende del país que tomó el territorio. Algunos, como Alemania, los consideraron como colonias netas. Francia, por su parte, consideró algunos de sus territorios como Argelia como una provincia de ultramar Francia, y otros, como Túnez, fueron convertidos en protectorados, aunque con menos autonomía que el protectorado británico del Reino de Egipto. Pero la manera de colonización más peculiar y cruel fue la del Congo belga, y en realidad, más que ser administrado por el mismo Estado belga, fue administrado directamente por el rey Leopoldo II hasta 1908 como si fuese su comarca. Leopoldo fue acusado de haber instaurado un régimen de terror en donde se produjo la muerte de millones de nativos
además de trabajos forzados para la explotación de marfil y caucho y mutilaciones en caso no se cumpliera con las cuotas de trabajo. Los países africanos comenzarían a ganar su independencia hasta 1950. Los deseos de independentismo de los africanos, sumados al debilitamiento de las potencias europeas durante la Segunda Guerra Mundial y al resentimiento popular contra el racismo y la desigualdad, lograron consolidar la salida de los europeos del continente, manteniendo las fronteras que habían sido establecidas durante el reparto. Pero bueno, lo más importante a resaltar sobre este reparto es que, como mencioné en un principio, ya existían un gran número de tribus, etnias y pequeños estados que no fueron tomados en consideración al momento de trazar las fronteras, por lo que hasta la actualidad son en general países muy, pero que muy heterogéneos. ¿Y qué pasa cuando hay tanta heterogeneidad? Pues descontento general y guerras civiles, que si contamos las que han ocurrido desde 1950, pues parece que no son pocas. A esto se suma el hecho que varios países africanos, en gran medida, aún dependen económicamente de sus antiguos colonizadores y que en algunos casos fueron colocados presidentes títeres que más que actuar en beneficio del pueblo, actuaban en intereses comunes tanto para las clases oligárquicas como para las potencias mundiales. Es decir, ¿por qué un país tan rico como República Democrática del Congo es el segundo país con menor PIB per cápita del mundo? Ojo que lo que te digo aquí es una percepción en base a los acontecimientos históricos que hemos repasado. Pero si tienes una opinión diferente, puedes dejar. Bien, es interesante lo que el chico plantea, es el mismo que hablábamos la vez pasada del mapa de Sebas, que es un youtuber peruano, me gustan sus videos, porque para entender ahorita la pobreza del África, tenemos que entender de dónde vienen, y de dónde vienen es de aquí, es lo último que sucedió importante en su historia, ¿no? Este reparto del África. Este conflicto se van a enfrentar, la guerra de los Boers, se van a enfrentar colonos holandeses, llamados Boers, que desde el siglo XVII habitaron la región del Cabo, actual Sudáfrica, acá abajo, zona estratégica para los ingleses por ser parte de la ruta hacia las Indias y disponer de ricos yacimientos de oro y diamantes. Además, la pretensión de francesas de unir Somalia, el cuerno del África, con sus dominios centroafricanos desencadenaron un incidente en Fashoda, que dio a los británicos en control del valle del río Nilo en su totalidad. Hacia 1900, África estaba prácticamente repartida entre las potencias europeas y tan solo existían dos estados independientes, Abisinia, actual Etiopía, ¿no? Aquí, y el otro que resistió los intentos italianos de invasión, y Liberia, fundada en 1847 por antiguos esclavos negros procedentes de Estados Unidos. Aquí está Liberia. La historia de Liberia es increíble, alucinante, búsquenla, ¿no? Son esclavos libertos que quieren regresar al África, regresan al África, aquí Estados Unidos le da una posesión y hacen lo mismo que le hicieron a ellos durante su estadía en Estados Unidos. Toman esclavos africanos. Bien, ahora vamos a la expansión colonial del Asia. A diferencia de lo ocurrido en el continente africano, Asia experimentó una expansión colonial distinta. Vamos a encontrar tres zonas del Asia, el Asia central, el sudeste asiático y el Asia oriental. En el Asia central, los europeos se habían establecido desde el siglo XVI en distintos enclaves costeros. Desde su fundación, la Compañía Británica de las Indias Orientales venía desempeñando un papel protagonista como consecuencia del control que ejercía sobre Bombay, Madras y Bengala. Entonces, el África Central, acá estamos en la India, ¿no? Indias Orientales en la India exactamente. En el sudeste asiático. La presencia europea de esta región también tiene sus enclaves comerciales fundados desde el siglo XVII. La zona de Indonesia había sido explorada por la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. La presencia holandesa va a chocar con los intereses de Gran Bretaña, que desde 1824 se había establecido en la península Malaca y en algunas zonas de Birmania. En Indochina, por su parte, el reino más importante a comienzos del siglo XIX era Vietnam, que mantenía relaciones con los emperadores chinos. Otro estado rebelante era Xi'an, que durante el siglo XIX entabló relaciones comerciales con los europeos. Entonces, aquí estamos en la Conchinchina, en el sudeste asiático, literalmente. Está la compañía holandesa disputándosela con Inglaterra. Y en el Asia Oriental, cuando hablamos del Asia Oriental, estamos hablando de la China, ¿no? China, Corea. En el caso del Imperio Chino, desde el siglo XVII, estaba gobernado por la dinastía Qing,
Ming están primero, después vienen los Qing. Los Qing van a ser la última de las dinastías, porque de aquí ya va a entrar los ingleses y de ahí va a seguir con el Partido Comunista, que había mantenido un férreo control sobre el acceso de extranjeros. Solo el puerto de Cantón estaba abierto al comercio. Los europeos iniciaron una campaña de penetración comercial que va a desatar enfrentamientos. Por su parte, Corea mantenía una situación de aislamiento gobernada por la dinastía Ri y sumida en profundos conflictos internos. Lo mismo ocurría en Japón, donde los europeos apenas habían establecido contacto y donde el emperador estaba en la cúspide del sistema feudal. La siguiente clase vamos a ver el despegue de Japón y Estados Unidos, las potencias extraeuropeas, ¿no? Que van a ser justamente Japón y Estados Unidos. Y ahí va a venir cómo van a dominar Asia, ¿no? Aquí, estos son los antecedentes. En el Asia Central, Asia Central, la India, la Conchinchina y la China. Entonces, de ahí vamos a ver cómo es que se va a dominar Asia. Antes de hacerlo, quiero que veamos el último de los videos sobre la colonización del Asia. Durante el siglo XIX, el continente asiático se convierte en una pieza más codiciada que nunca para las potencias coloniales europeas, que buscarán en sus territorios materias primas para alimentar a su industria en expansión, mercados donde colocar sus manufacturas y áreas despobladas en las que ubicar su exceso de población. A partir de su asentamiento en el sur de la India y Ceilán, Gran Bretaña se expande por el resto de la península hindú, Beluchistán, Cachemira y Birmania. Desde aquí, intentará extender su influencia hacia Persia y Afganistán, entrando en confrontación con las ansias expansivas del Imperio ruso. Posteriormente, consigue asentarse en el sur de la península de Malaca, el norte de Borneo y Nueva Guinea Oriental, completando su avance por Australia y Nueva Zelanda. Enclaves comerciales y militares privilegiados serán la colonia de Adén, que controla el paso hacia el Mar Rojo y la isla de Socotora. El gigante ruso inicia su expansión desde el norte, ocupando la Transcaucasia, el Turquestán y las provincias del Amur y Costera. A ello sumará el control sobre el área norte de la isla de Sajalín. Además, lanzará líneas de avance hacia Persia y Afganistán, en competencia con Gran Bretaña, y hacia China, penetrando por el Turquestán oriental, Mongolia y Manchuria. El imperialismo japonés le hace extenderse hacia el norte, ocupando el sur de la isla de Sajalín y las Kuriles, hacia el oeste, con su dominio sobre la península coreana, con lo que intentará penetrar en China, y hacia el sur, donde colonizará la estratégica isla de Formosa. Francia, por su parte, establece su dominio colonial en Indochina, lo que le hará entrar en confrontación con el reino de Siam. Frente a estos grandes imperios en expansión, otros pugnan por no ver reducido territorio. Así, el gigantesco imperio chino, codiciado por su inmenso potencial comercial, que ve amenazado su aislamiento por las penetraciones citadas y por las bases europeas en Macao y Hong Kong. Por otro lado, se mantiene el imperio holandés en Indonesia, el dominio español sobre el archipiélago filipino y el imperio turco extendido por la península de Anatolia y las costas oriental y occidental de la península arábiga. Bien, la historia, como ven, de Asia es totalmente distinta. Asia era una potencia, no era como África, ¿no? Pero se había cerrado tanto en sí misma que no estaba como desprotegida. La dominación de Asia. A lo largo del siglo XIX, los europeos van a intensificar su presencia en el continente asiático, así como en las islas del Pacífico, Oceanía, ¿no? Más la que miran hacia Oceanía, Filipinas, Indonesia, a estas islas se refiere. Asia Central, volvemos a la India. La colonia más importante para el Imperio Británico, lo que habíamos dicho acá, ¿no? La Asia Central, fue la India. La India era la joya de la corona para Inglaterra. No había lugar más importante para Inglaterra que la India. Un territorio que representaba el principal mercado de los productos ingleses y proveedor de materias primas. Por eso era tan importante, porque los indios, los hindúes, estaban obligados a comprarle solamente a los ingleses. Y además de eso, todos los recursos que sacaban para las empresas inglesas salían de la India. Hasta 1858 fue gobernada por la Compañía Británica de las Indias Orientales, por una compañía, no por el mismo Estado. Y luego, de la rebelión de los cipayos, acá este texto está bonito para entender quiénes eran los cipayos.
soldados indios. En 1857, el gobierno británico asumió el control directo de la India, ¿no? Así se va a hacer de una pequeña islita que es Gran Bretaña, de ahorita, ¿no?, insignificante en comparación a la India, se va a hacer con toda la India. En 1877, la reina Victoria fue nombrada emperatriz. Para garantizar la integridad territorial, los británicos van a ocupar el noroeste de la región, actual Pakistán, y acordaron con Rusia mantener la independencia de Afganistán como un estado tampón entre ambas potencias, ¿no? Afganistán va a quedar en el medio, porque no tan solo está Inglaterra, no tan solo está Francia, acá vamos a encontrar a Francia, Inglaterra, Portugal, vamos a encontrar acá también a Rusia. Rusia no está en el reparto de África, pero sí está interesado en Asia. Asia Sudoriental. En 1869, Francia combinó su conquista de la Indochina, ¿no? Toda la Conchinchina va a ser francesa, menos el reino de Siam va a permanecer independiente, Tailandia, Siam es Tailandia. Permaneció independiente como zona de separación con el Imperio Británico. Por su parte, Holanda consolidó el control de la Indonesia, ¿no? Son las islas que les decía, tras la cesión británica de las islas de Java, Sumatra y Borneo. Entonces también está Holanda, Francia, Inglaterra, Rusia. La crisis económica y social en China despertó una dura pugna por el control de su territorio entre Rusia y Japón, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. Todos se van a repartir y todos van a obtener un tajado de China. Fue la mayor humillación en toda la historia de China. Todos los países se lo repartieran como si fuera una tortita. Para controlar el comercio en la región, los británicos libraron las guerras del opio. Ese búsquenlo. No he encontrado ningún video corto que hable cosas interesantes sobre las guerras del opio, pero es algo que hay que conocer. Cómo los británicos obligan al pueblo chino a estar drogados todo el tiempo y aceptar, ¿no? Porque ellos son los que vendían la droga, la hipocresía de los británicos. Pero que se droguen los chinos, a nosotros qué nos importa, ¿no? Y los obligaban a comprar la droga. Es bien interesante lo de las guerras del opio, porque son varias, pero no he encontrado ningún video interesante. La primera, entre 1839 y 1842, se saldó con la firma del Tratado de Nankín en 1842, por el que China va a ceder a los británicos Hong Kong. Por eso que Hong Kong era un enclave británico en el Asia, porque había sido un acuerdo de la guerra que había obtenido contra ellos. Y abría los puertos al comercio internacional. Lo obligaron a los chinos a punta de cañonazos a abrir sus puertos. La segunda, de 1856 a 1860, supuso la apertura de nuevos enclaves y la libertad para los extranjeros de viajar al interior de China. Los británicos así abrieron a la fuerza los puertos de China. Por su parte, Japón derrotó a China en la guerra chino-japonesa, 1894-1895, y por el Tratado de Shimonoseki recibió la isla de Taiwán, la isla de Formosa que veíamos en el video. La tensión en la región va a provocar la guerra ruso-japonesa. ¿Por qué? Por estos territorios. Los rusos también lo querían. Los japoneses también lo querían. Los rusos y los japoneses se van a enfrentar en una guerra. ¿Y quién? Que se libró por el control de Corea y Manchuria. Manchuria es la China. Y se saldó con la firma del Tratado de Portsmouth, que contemplaba la creación de un protectorado japonés en Corea y la pérdida de algunas posesiones rusas en la región. Rusia va a perder contra Japón, ¿no? Ahí va a demostrar la debilidad de su imperio. Y después de eso, 10 años después, el emperador va a caer. Igual para China, el emperador chino va a terminar cayendo. Ahora, ¿en qué consiste la tarea? La tarea es un poco larga y tiene varias partes. Miren. Primero, esto lo hemos visto en la clase pasada, ¿no? No, esto está acá, aquí. Hay algunas cosas que van a tener que investigar. ¿En qué consistió el Upper Gate y cómo se implementó? ¿No? ¿Qué factores originaron el sistema del Upper Gate en Sudáfrica? Eso investiguen chicos, ¿ya? Factores del imperialismo. Busquen qué es el Upper Gate, cómo se implementó y qué factores van a
a originar este sistema de segregación. ¿Qué es eso? Un sistema de segregación. Los efectos del imperialismo, ¿no? ¿Cuáles son los efectos para los colonizadores, para los colonizados, ¿no? Y después, esto de aquí. ¿Qué cambios van a ocurrir en la distribución territorial de África entre 1870 y 1914? Acá hay un mapita, 1870, y el otro ustedes tienen el de 1914, está en el otro lado. ¿Cómo fue el proceso de ocupación del continente? ¿Qué espacios se ocuparon primero? ¿Cuáles después? ¿Y a qué factores se debió? Después aquí. ¿Qué características tuvo inicialmente el proceso colonizador del África meridional? ¿Cuáles fueron las primeras actividades? Acá dice, ¿qué impulsaron los colonos europeos? Averigua más sobre la guerra a Globoeres. Luego elabora un ensayo sobre la situación de los nativos africanos en medio de la guerra. Un ensayo, ¿no? Algo cortito. ¿Cómo eran los nativos africanos durante esta época? Acá, leen lo de la conferencia de Berlín sobre el reparto de la tierra, ya hemos visto también el video. ¿Cuál fue el factor principal que promovió la celebración de la conferencia de Berlín? ¿A qué acuerdos llegaron las potencias en la conferencia de Berlín? ¿Cómo se verifican dichos acuerdos? En el artículo 34, buscan el artículo 34. Después, sobre el dominio, el Congo bajo el dominio belga. Los agentes del Estado belga, los pobladores africanos, los misioneros protestantes no belgas, ¿no? Esto se lo voy a pasar yo. Varios estudios señalan que cerca del 20% de la población congoleña murió debido a la brutalidad del sistema de explotación colonial dirigido por el rey belga Leopoldo II. ¿Consideras que fue un genocidio? Explica por qué. Después, revisa la información del mapa, el mapa que ustedes tienen, el que está ahí en el texto, que se les ha puesto como tema, y después, en relación con el reparto del África en 1914, ¿qué semejanzas y diferencias encuentras en la situación política de ambos continentes, Asia y África, ¿no? ¿Por qué crees que las potencias europeas no juzgaron políticamente a países como Xi'an o Persia? Plantea una hipótesis. Compara el proceso colonizador de la India y la Indochina. Completa el cuadro. La India británica, en cambio la Indochina francesa. ¿Cómo va a ser el proceso colonizador en cada una de las dos partes? La decadencia de China, ¿no? El personaje que vimos en la caricatura, en el que estaba ahí. ¿Qué personajes históricos identificas en la caricatura? ¿Cuál es la actitud de los personajes que se encuentran con los brazos levantados? ¿Cuál considera que es el mensaje que busca transmitir la caricatura? Esto también se las voy a pasar, ¿ya? Eso va a estar en el texto, ahí lo buscan. Bien, chicos, espero que la clase les haya ayudado para entender el tema. La siguiente clase vamos a ver a Estados Unidos y a Japón. Espero que se encuentren bien. Les mando un abrazo afectuoso. Estoy pensando en ustedes. Nos vemos. Chau.